En la crisis, las empresas creativas tienen más oportunidades. Empresa Creativa, un programa de Sandra Domínguez y Walter Ton, los sábados a partir de las 10:30. Empresa Creativa. Muy buenos días, ¿cómo les va? Qué gusto compartir con ustedes otra mañana de sábado. Estamos en Empresa Creativa, este programa de Red 101 dedicado exclusivamente a la empresa joven, a la pequeña y mediana empresa, al emprendedor, aquel que realmente tiene ganas de poner sus ideas en acción. Y voy a saludar y darle la bienvenida, por supuesto, a mi coequiper Walter Tom. ¿Cómo estás, Walter? ¿Qué tal, Sandra? Qué gusto volver a estar nuevamente, ¿no es cierto? Pasan varios días, entonces un gusto volver a estar con vos. Walter, habíamos quedado en el programa anterior, que este es el segundo programa, le vamos a contar a aquellos que recién se enganchan aquí a Empresa Creativa. Y se perdieron el otro, que fue muy importante, entonces eso es un pecado muy grande que tienen. Así es, esto con absoluta modestia, por supuesto. Y sí. Había quedado pendiente, decía, el tema de los cambios y las reformas que se hicieron como vos señalaste muy bien, al Código Civil y Comercial de la Nación. Me gustaría que profundizáramos un poquito más porque eso era lo que le habíamos prometido a la audiencia el sábado pasado y han cambiado algunas cosas muy sustanciales. Sí, hay algunos cambios que son más importantes que otros porque han variado bastante la situación. Un tema que ha cambiado y que me gustaría que profundicemos es la capacidad. Sí, todo el régimen de capacidad e incapacidad. ¿Qué significa esto? ¿Y qué significa? En principio, antes, en el código anterior, teníamos muy bien marcado quiénes eran capaces y quiénes eran incapaces. Originariamente, por ejemplo, las personas mayores de 21 años eran plenamente capaces, los menores no, después se bajó la edad a 18 años y eran incapaces aquellos sordomudos que no sabían darse a entender por escrito, los dementes interdictos, es decir, que el juez había dicho que eran dementes, aquellos que tenían una condena de prisión o reclusión por más de 3 años, sordomudos que no sabían darse a entender por escrito. Bueno, entonces esos eran los incapaces que marcaba nuestro código. Hoy el régimen de incapacidad ha cambiado, se considera que todos son capaces. Por supuesto que estamos hablando de la incapacidad de ejercicio, que llama ahora el código, y que es lo que llamábamos antes incapacidad de hecho, porque tenemos que distinguir lo que es capacidad de derecho y capacidad de hecho. La incapacidad absoluta de derecho no existe, son incapacidades relativas. Por ejemplo, un mandatario no puede quedarse con los bienes que le han encomendado, un fiduciario no puede quedarse con esos bienes. Esa es una incapacidad de derecho. Pero acá yo creo que lo que sería conveniente y que es lo que más ha variado es referirnos a la capacidad o incapacidad que antes llamábamos de hecho y que ahora el código llama de ejercicio. Ajá, y podemos hacer un pequeño adelanto con esto. Les anticipo que vamos a ir cerrando nuestro programa cuando llegue ese momento con este tema puntual, ¿no? Pero me gustaría que hagas un adelanto. Bueno, la regla ahora es que todos son capaces, salvo que se haya determinado su grado de incapacidad. Esa es la regla. Pero antes no sucedía esto, no hacía falta que yo probara. Antes teníamos incapacidades que eran fijas, incapacidades que estaban descriptas claramente, y quienes estaban en esa situación eran incapaces. Ahora va a ser determinable por el juez quién es incapaz. ¿Y esto es bueno o malo? Mira, si lo analizamos como cuestión general es muy bueno porque no todas las personas tienen la misma incapacidad. No todos estamos igual de locos. Algunos estamos más locos que otros, ¿no es cierto? Entonces no toda la capacidad es la misma. Pero da inseguridad. La inseguridad jurídica a veces es un problema, especialmente cuando se tiene que contratar, porque vamos a tener que verificar en un registro qué grado de capacidad o de incapacidad de ejercicio tiene la persona que está contratando con nosotros. Bien, y esto haría más, por ejemplo, si hablamos de un negocio, ¿esto haría más engorroso el trámite, más dificultoso? Lo haría un poco más difícil porque vamos a tener que estar verificando cuál es el grado de capacidad y el sistema de apoyos que tiene, porque antes el incapaz requería un curador que lo representara y que actuara por él.
pero hoy va a tener un apoyo, que ese apoyo va a ayudarlo en esos actos que él tiene restringido poder actuar. Ese es el sistema de capacidad que tenemos vigente desde el 1 de agosto. Bien, podríamos decir también entonces que se ha considerado en estas modificaciones a personas que antes no se las consideraba. Claro, hay variaciones bastante positivas. Bueno, lo dejamos ahí y lo dejamos ahí, después vamos a seguir obviamente con este tema. Vamos a hacer ahora nuestra primera pausa, les recuerdo que estamos en Red 101, en Empresa Creativa. Más allá de cualquier diagnóstico, las empresas que rompen paradigmas son las que se sostienen en la crisis. Empresa Creativa, el programa de Red 101 que lleva soluciones prácticas y aplicables. Sandra Domínguez y el Dr. Walter Ton, los sábados a partir de las 10:30 por Red 101. Vamos a darle la bienvenida y los buenos días al magíster Luis Eláscar. Luis, nuevamente, ¿cómo estás compartiendo este sábado con nosotros? Muy bien, buenos días a vos, a toda la audiencia. Un gusto compartir con ustedes. Así que bueno, nuevamente aquí en la radio. Habían quedado pendientes de la charla anterior algo que a mí me parece muy interesante y muy necesario para quien está teniendo o queriendo llevar a cabo un negocio, que es un plan de marketing. ¿Podríamos hacerlo así resumidamente para que dejar algunos tips, como siempre decimos? Sí, claro, por supuesto que sí. Vamos a retomar un poquito del sábado pasado, para los que no nos escucharon, el tema de la propuesta de valor. Siempre que hago un plan de marketing, un plan comercial, que lo podemos usar en forma indistinta la terminología, siempre tener en cuenta lo que es la propuesta de valor, es decir, en qué le voy a agregar valor a mi negocio, a mi plan, en qué me voy a diferenciar de la competencia o cuál van a ser aquellos beneficios que le voy a ofrecer a mi cliente, siempre teniendo en cuenta que ese beneficio tiene que ser valorado por él. Porque ¿qué nos pasa cuando nos miramos o cuando hacemos un negocio? A veces nos enamoramos de nuestro propio negocio. Entonces creemos que está todo muy bien y demás y decimos, acá está mi propuesta de valor o acá está el beneficio que le ofrezco al cliente. Pero eso es lo que yo pienso. Lo que hay que averiguar si el cliente considera que eso es valor o beneficio para él. ¿Y cómo compruebo eso? Muy bien, justamente comunicándome con mi cliente, preguntándole a mi cliente. A veces, lamentablemente, si soy un pequeño empresario, un pequeño comerciante, prueba y error, pero hablando con mi cliente, escuchándolo, prestándole atención. En general, los clientes nos dicen qué les gusta, qué no les gusta, qué ven como beneficio y demás. Y otro detalle a tener en cuenta, que a veces nos ha pasado en contacto con pequeños empresarios, es que ellos no tienen claro cuál es el beneficio, sin embargo los clientes vienen y compran. ¿Qué quiere decir esto? Que el cliente sí está percibiendo o considerando un beneficio y que yo como empresario no lo tengo claro, ¿ok? Entonces, una vez más, el contacto con él me lo va a decir. Ahora, cuando vos decís propuesta de valor, a ver si logro entender. Suponete, yo tengo una tienda de ropa y hay muchas tiendas de ropa en Mendoza. ¿Cómo la propuesta de valor sería, cómo me diferencio, cómo diferencio mi negocio de otro negocio? Sí, en parte. Desde un punto es cómo le agrego valor en las distintas etapas. Por ejemplo, cómo le agrego valor a mi negocio vamos a hacer algo muy simple, desde un horario extendido. Entonces, cuando todos cierran el sábado a la tarde, yo mantengo abierto mi negocio y se lo comunico a mis clientes. Le estoy agregando valor para ellos, comodidad, estacionamiento, por decir cosas simples, ¿no? Puede ser mucho más sofisticado. Entonces, de esa manera, a través del estacionamiento, a través de un horario extendido, a través de cierto confort, rebajas y demás, le estoy agregando valor a mi negocio o a mi producto o a mi servicio. Y a su vez también podemos ensamblar ahí el concepto de ventaja competitiva, que ahí sí es mirado desde la perspectiva de la competencia. ¿En qué me diferencio de mi competidor? Que puede coincidir con esto que estamos diciendo. O podés competir por precio, que es también lo que generalmente se hace. Sí, pero es lo que menos recomiendo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Históricamente y estadísticamente, las pymes que compitieron por precio terminaron quebradas.
¿Y por qué razón? Y porque no tienen espalda, como las grandes compañías, para achicar su margen de ganancia. En general, una pyme no tiene poder de compra como lo puede tener una gran superficie, un gran supermercado, que le hacen muy buen precio a 30, 60, 90 días. Vendió 3 veces la mercadería ante pagarla. Entonces tiene grandes ganancias. Las pymes, los pequeños negocios, no compran tan barato y no pueden vender tan caro. Por lo tanto, su margen de ganancia es menor. A eso agregale que compito con precio, la ecuación para no ganar, para perder. Bien, ¿y cómo comienzo este bucear en la propuesta o en lo que a mí me parece que tendría que va a diferenciarme de otro comercio, otro negocio, otra empresa? Muy bien, ¿cómo empiezo? Empiezo de la siguiente manera. Lo primero que hago es mirarme hacia adentro. Tengo 2 miradas básicas, una hacia adentro y una hacia el mercado. Técnicamente esto se llama matriz DOFA o FODA, que en sus siglas significa cuáles son mis fortalezas y mis debilidades y en el mercado qué oportunidades y qué amenazas encuentro. Voy a aclarar algo y resaltar algo. Las fortalezas y las debilidades son internas, es una mirada hacia adentro de mi negocio o mi empresa. Las oportunidades y las amenazas están en el mercado. Eso es lo primero que hago. ¿Cómo lo hago? Empiezo por sectorizo mi negocio. Por ejemplo, ¿qué fortalezas tengo a nivel de presencia de mi negocio o de ubicación de mi negocio o de tamaño de mi negocio? ¿Es una fortaleza o es una debilidad? ¿Qué fortalezas tengo a nivel financiero? ¿Tengo dinero? ¿Tengo acceso al crédito? No, no tengo ni dinero, ni acceso al crédito, ni poder de compra. Entonces, es una debilidad. Me voy a la parte de atención. Ah, bien, en atención al cliente. No, ahí soy muy bueno porque genero simpatía, tengo carisma, etcétera, etcétera. Es una fortaleza. Es decir, voy analizando cada área, desde compras, el lugar de mi negocio, la atención al cliente, el recurso humano que tengo, que es fundamental, los precios, como bien decías vos, y en cada uno de ellos analizo si tengo una fortaleza o tengo una debilidad. Bueno, suena obviamente muy interesante, pero no sé cuántos comerciantes, yo hablo solo de comerciantes, pero cuántos pequeños y medianos empresarios realmente se toman esta tarea, ¿no? Que es tan interesante porque creo que te da un panorama y te dice, mira, vos estás ubicado acá y te puede ir de esta forma y podés mejorar esto o esto quitarlo. Y no es tan complejo, ¿o sí? No, no es complejo, está al alcance de todos. Y si me permitís una sugerencia, también yo les diría a los comerciantes o pequeños empresarios que busquen la mirada del otro. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que hay organismos a nivel provincial que te pueden ayudar. Y a veces la mirada del otro, a ver en qué mejorarías el negocio o qué ves, o la crítica constructiva que me hagan. No de cualquiera, no porque no todos tienen el ojo, pero sí de un profesional amigo, si no lo puedo pagar, de alguien allegado a mi negocio, de algún amigo que tenga experiencia en el comercio, de otros comerciantes, de instituciones que me puedan ayudar a hacer esta famosa matriz FODA, que es una mirada hacia adentro, en parte. Luis, muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo sábado. Un gusto, que la pases muy bien. Hasta luego. Una pausa, ya volvemos. Te acercamos herramientas prácticas para mejorar el clima laboral de tu empresa. Te proponemos la creatividad como salida. Empresa Creativa, un programa de Red 101 que piensa en empresas de Mendoza, Sandra Domínguez y Walter Ton los sábados. Estamos de regreso en Empresa Creativa, este programa de Red 101, y le voy a dar los muy buenos días a Esteban Costamaña, que es Community Manager de Tarjeta Nevada. Esteban, o Tevi, para los amigos, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Sandra? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Bueno, un gusto tenerte con nosotros esta mañana. Tevi, mi intención de comunicarme con vos, basado en tu experiencia, es contarle a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas, a los comercios, cuáles son los beneficios de manejar redes sociales y qué es específicamente manejar redes sociales. ¿De qué hablamos? Bien, perfecto. Lo principal que podemos tener en cuenta es el uso de lo que hoy en día son las redes personales, por ejemplo, como Facebook, Twitter, el canal de YouTube. Eso podríamos ver como redes sociales. La idea de que una empresa hoy en día esté dentro de las redes o posea perfiles, cuentas,
es justamente poder explotar la posibilidad de alcance y llegada hacia su público objetivo. Directamente, por ejemplo, sabiendo el uso que tiene la penetración de una red como Facebook en Argentina, en Mendoza también, directamente yo con mi negocio, con mi pyme, puedo acceder y puedo llegar a promocionar el producto o el servicio que tengo a la gente que hoy en día está en dicha red. Esto en cuanto al Facebook. ¿Y cuál es la diferencia en tener una página en Facebook y una fanpage? ¿Un perfil y una fanpage? Sí. Mira, la fanpage o página directamente en Facebook es la parte profesional, justamente, la parte empresarial que Facebook ha destinado a los usuarios. Uno tiene lo que es la página, que es en donde coloca el me gusta, el clásico me gusta, y se convierte en fan, o tenés también lo que es la posibilidad de tener un perfil personal, que es lo que tenemos cada uno de los usuarios, donde vas agregando amigos. La diferencia justamente recae en que el perfil es para el individuo y la página es justamente para las empresas, en la cual a la empresa o a la pyme le dan más beneficios de poder generar anuncios y promocionar los productos, o también directamente posicionarse de otra forma en la red. ¿Es conveniente mezclar ambas cosas, por ejemplo, un perfil particular con una fanpage? No es conveniente justamente por las propiedades de cada una de las dos. El perfil es netamente personal. Vos, por ejemplo, para que la gente acceda a la información, principalmente tenés que aceptarla. Se puede colocar un filtro que sea público, pero para que sean amigos, que es la forma en que llamamos a la gente que está dentro del perfil, tenés que aceptarla. Bien, en cambio la página no tiene limitaciones. Hoy vos podés tener una fanpage o una página en Facebook de tu pyme con 100 fans, 1000, 1500, 100.000 o 1.000.000. Y no hay ningún inconveniente en ese sentido. Y aparte te permite promocionarte con lo que son anuncios dentro de Facebook y llegar a muchas más personas. ¿Cómo te va? Walter Ton te saluda. ¿Qué tal, Walter? Te hago una pregunta, porque está la posibilidad de interactuar, ¿no es cierto?, con la gente que está penetrando en ese mundo electrónico y puede mandarte a lo mejor mensaje a través del Facebook. El riesgo ahí de que te manden algún mensaje que en cambio de ser positivo cause algún perjuicio a tu empresa, ¿podés filtrarlo? Mira, se puede filtrar con lo que es directamente la moderación de los contenidos. Uno como community manager lo que tiene que hacer es evaluar el tipo de contenido que está llegando a tu página, ya sea de forma pública, en el muro de la página, o por mensaje privado a tu misma fanpage. Yo considero que siempre todo es positivo. Bien, siempre, podés encontrarte de repente un mensaje que se puede llegar a considerar una crisis o perjudicial para la marca, pero desde el lado del cliente va a ser positivo y para vos también, porque te va a permitir revertir una situación. Vos tenés justamente mucho más alcance hacia lo que es el cliente de esa forma. Si un cliente, por ejemplo, vos tenés un negocio donde estás vendiendo un producto y el producto tiene una falla y el cliente te lo está exponiendo, hay empresas que quizás les da miedo el decir, uy, ¿qué pasa que un cliente va a decir que mi producto es malo? Y no, directamente como empresa tenemos que tomar la responsabilidad de decir, bueno, este fue nuestro error, esta es nuestra forma de remediarlo. Y la realidad es que los usuarios en las redes sociales eso lo valoran. Por ende, es importante y no hay que tener miedo hacia lo que la persona o el cliente o posible cliente puede llegar a expresar. Para terminar, Esteban, el tema de los tweets, ¿puede la empresa o le conviene o es fácil tener un tweet empresarial? ¿Da resultado? Eso va a depender principalmente de la estrategia de comunicación de la empresa, del objetivo que tenemos nosotros en redes sociales. No se recomienda principalmente que es la tarea del community manager, es evaluar junto con lo que es el cliente o la empresa con la cual estás trabajando y decir, bueno, a ver, ¿cuál es tu objetivo? ¿A qué público querés llegar? Entonces, evaluar si el público del cual puede consumir tu producto o servicio se encuentra en esa red social, bien, perfecto. Abramos una cuenta, entremos y la moderamos. Si no, directamente ver cuál de las distintas redes sociales es la más apta. Por ese motivo, estar en todas las redes sociales, por estar
no es lo conveniente que sea un análisis previo, para lo cual estamos los profesionales que lo realizamos. Bueno, muy bien, te agradecemos muchísimo este contacto con Empresa Creativa y las puertas quedaron abiertas, Esteban, para seguir charlando de estos temas tan interesantes que tienen que ver con las redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y buenos días. Estábamos charlando con Esteban Costamaña, Community Manager de Tarjeta Nevada. Empresa Creativa, un programa de Sandra Domínguez y Walter Ton. Algunos de los problemas que tienen las empresas, Walter, y del que hemos reflexionado ya desde el primer programa, tienen que ver con los climas internos que muchas veces se crean y cómo solucionar estos climas internos, ¿no? Y es muy difícil porque tienen distintas concepciones cada área. Entonces ahí tenés el enfrentamiento a veces. ¿Quién es más importante? ¿Quién es más importante para vos? Esto habría que preguntárselo a alguien que sepa, pero ¿quién es más importante? ¿El que vende o el que fabrica? ¿El que vende o el que produce? ¿O el que lleva las cuentas para que en los bancos haya plata y pague? Claro, y esto puede llevar a rivalidades dentro de la empresa en los distintos sectores, entre los distintos sectores y entre las distintas áreas. Y hay que ver el liderazgo que tiene, quién lo maneja para poder manejar esas áreas y la gente capacitada que tiene para que pueda darle el consejo a ese líder de cómo manejarlo. Los especialistas, hay especialistas en todas las áreas. Bueno, ¿te parece que le preguntemos a uno cómo hacemos para solucionar de alguna manera las rivalidades que en muchas ocasiones se dan dentro de la empresa y que realmente enrarecen mucho el clima organizacional? Estamos en contacto con el licenciado Fernando Conturso, licenciado en Economía y especialista en estos temas. Fernando, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Sandra, buen día, Walter. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, ¿es posible limar las asperezas que se crean muchas veces por rivalidades entre sectores, entre áreas? Sí, Sandra, es posible y es muy importante tener en cuenta este concepto que mencionaba Walter de las distintas concepciones que cada área tiene de su trabajo. Pero vamos a dar un pasito para atrás y vamos a tal vez aclarar por qué es importante detectar estos problemas. Porque hay veces, en la mayoría de las veces, estos pequeños conflictos internos, digamos, de rivalidad entre áreas, no terminan afectando significativamente los resultados de la empresa, entonces pueden pasarse por alto a los jefes de área o al nivel gerencial, que no los percibe con la claridad que los percibe el empleado que los vive día a día. ¿Esto por qué se da? Porque el empleado de facturación, por dar un ejemplo, que tiene problemas con el empleado de compras, cree que su conflicto es obvio para toda la empresa, ¿no? Porque el conflicto, tal vez por una actividad laboral, pasa rápidamente a tornarse algo personal. Entonces, deja de ser un conflicto por una actividad en particular y se transforma en un conflicto entre una persona y otra persona. Y esto repercute en todas las actividades que estas personas pueden llegar a compartir en la empresa. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta en esto cuando estas cosas suceden? Primero, dos factores muy importantes y que aclaran mucho la situación. No se puede hacer nada con la personalidad del empleado, ¿sí? Si a mí me molesta que Juan, que trabaja en la oficina de enfrente, no salude durante la mañana, no se puede hacer nada. Yo como mi jefe o el gerente del área, no puedo hacer nada para cambiar que a mí me moleste que una persona no saluda o cosas personales. Ese tipo de conflictos no pueden atacarse directamente desde la gestión de la organización, sino indirectamente con otro tipo de métodos. Por otro lado, no se puede obligar a las personas a llevarse bien entre sí. Muchas veces sucede que los jefes de área, al tratar de solucionar esto, se involucran o tienden a forzar la relación entre empleados de un mismo sector o de un sector con otro, poniendo actividades compartidas o generando situaciones que lo único que hacen es empeorar la situación, porque el empleado actúa de una manera con el jefe presente, pero todo este conflicto lo reserva para su interior. Lo que sí se puede hacer en estos casos es reducir los factores que causan estos problemas. Y el punto tal vez más importante en esto, que hay que tener en cuenta, que es tal vez el que más conflictos genera dentro de la organización, sobre todo con está compuesta de varias áreas, que es
la falta de claridad en los procedimientos internos de la organización. ¿Qué significa esto? Yo como gerente, que llevo muchos años gerenciando mi empresa, o yo como jefe de área, tengo por entendido, o doy por entendido, que todos debajo en mi empresa saben cuál es su trabajo. Y esto es muy fácil de suponer. Yo supongo que la gente de facturación sabe que su función es facturar, que la gente de ventas sabe que su función es vender. Pero desde dónde comienza y a dónde termina la actividad de cada uno de los empleados es algo en lo que no siempre se es claro. Y a consecuencia de esto, se dan la mayoría, podríamos decir, hasta el 80% de los conflictos entre áreas de una organización. Tal vez es más fácil explicarlo con un ejemplo. Esto se da, por ejemplo, yo que trabajo en facturación, supongo que los vendedores tienen que traerme al finalizar el día el listado de todas las ventas realizadas para que yo pueda facturar al día siguiente. Pero ¿qué pasa? Los vendedores suponen que como yo soy de facturación, soy yo quien tengo que ir a buscar los listados de las ventas realizadas. Y en esto que es tan simple tenemos un conflicto que rápidamente escala dentro de la organización. Entonces, la única manera que los jefes de área o los mandos medios tienen de enterarse de este tipo de conflictos es, como decía un profesor en la facultad, bajar a buscar la pelota, ¿sí? Es decir, no quedarse arriba supervisando, sino bajar, hacer una pequeña agenda semanal para hablar 10 minutos con cada área, 15 minutos con una área, 15 minutos con la otra, para consultar cuáles son los problemas que tienen a diario. Entonces, yo puedo comentarle a mi supervisor en estas situaciones, yo tengo este conflicto porque no me traen las listas de las ventas realizadas, y rápidamente se puede aclarar por un procedimiento escrito de quién es la responsabilidad. ¿Sí? Y esto es algo que solo los rangos más altos pueden definir a la organización, porque si queda librado a la suerte de los empleados, como decía Walter al principio, comienza este tironeo de quién es más importante, yo que vendo, yo que fabrico, yo que facturo, y allí los problemas escalan muy rápidamente. Esto es muy interesante, Fernando, pero a lo mejor necesitamos más tiempo y podemos charlar en otra oportunidad el problema que tiene el que maneja la caja con el resto de los sectores, porque el que maneja la caja es el que se va a enfrentar con los pagos y con la generación de recursos, y que los otros sectores son indispensables para él. Pero bueno, ahora te lo dejo picando para que en una próxima reunión lo charlemos más abiertamente. Perfecto, Walter, lo tomamos para el próximo tema entonces. Y además, yo como comunicadora tengo que ahí poner un bocadillo, Fernando, y bueno, decir la importancia que cobra aquí en estas problemáticas internas la comunicación interna precisamente, ¿no? Que fluya, que hay herramientas hoy de comunicación estratégica interna para mejorar estos climas organizacionales, a veces no del todo favorables para el funcionamiento de la empresa. Como siempre, muchísimas gracias y hasta el próximo sábado, Fernando. Muchas gracias, Sandra. Gracias, Walter. Hasta la próxima. Chao, nos vemos. Charlábamos entonces con el licenciado Fernando Conturso. Bueno, un tema realmente interesante, ¿no? Hoy podemos hablar de coaching, hablamos de comunicación interna, hablamos de clima organizacional. Hoy las empresas están mirando mucho más a las personas que finalmente son quienes hacen a la empresa y quienes le permiten ser quien es a la empresa a más corto o más largo plazo. El capital humano. El capital humano. El capital humano, que antes era un capital que no se tenía en cuenta, hoy es importantísimo. Fíjate que han cambiado mucho el sector del capital en la empresa. Antes el capital era un capital tangible. Tengo edificios, tengo vehículos, Hoy no. Hoy el mayor capital son intangibles. Tener una buena marca, tener un buen personal, alguien que resuelva los problemas. Ha cambiado totalmente la concepción de la empresa. Así es, perdón que te interrumpí. Sí, es verdad, este agregado de valor de los intangibles, que quizás por ser intangibles a veces muchas pequeñas y medianas empresas no lo comprenden y no toman las riendas para poder solucionarlos, pero tienen solución. Algún día lo vamos a ver esto, cómo repercute en el mundo concursal. En el mundo concursal, que es el banco de prueba de todos los argumentos del derecho y de la empresa, es donde repercute muchísimo.
Y permitime que voy a pasar un pequeño chivo. El día 20 de octubre, en el Consejo de Ciencias Económicas, va a venir un destacadísimo societarista, que es Marcelo Perciavale, que va a presentar un libro muy actualizado sobre las reformas en la ley de sociedades, las reformas que se han operado a través del Código Civil en la ley de sociedades. El día 20 de este mes lo vamos a tener a Marcelo Perciavale, que es el director de la revista Repar. Si podemos, por allí le vamos a hacer una pequeña entrevista para que nos explique todas estas reformas societarias. Bueno, interesantísimo. Entonces el 20 de octubre hay que estar ahí, vamos a estar nosotros. Vamos a estar allí para ver qué podemos desde este programa Empresa Creativa aportarle a los empresarios y comerciantes que sabemos nos están escuchando. Hacemos una pausa, ya volvemos. Te acercamos herramientas prácticas para mejorar el clima laboral de tu empresa. Te proponemos la creatividad como salida. Empresa Creativa, un programa de Red 101 que piensa en empresas de Mendoza. Y aquí, Walter, en Empresa Creativa siempre valoramos el esfuerzo de aquellos que ponen las ideas en acción, que son los emprendedores, que es aquella gente que realmente se anima a cruzar el umbral del sueño y hacerlo realidad. Y ahí tengo que hacer una mea culpa, porque en la universidad no enseñamos a la gente a ser emprendedores, no les damos las pautas para que aprendan a ser emprendedores, sino que los ayornamos para que aprendan a estar bajo la orden de otro. Y realmente ser emprendedor es muy difícil. ¿Y sabes cómo se es un emprendedor exitoso? Teniendo muchísimos fracasos. Si no tenés muchos fracasos, nunca vas a ser bueno. Bueno, pero ¿cómo está Argentina para los emprendedores? ¿Argentina promueve a estas personas con ganas de cumplir sus sueños, de lograr un objetivo? Se lo vamos a preguntar al licenciado José Atencio. ¿Cómo estás, José? Un gusto tenerte con nosotros esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días, Sandra. Buenos días, Walter. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, José? Bien, muy bien. El gusto es mío. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Sandra, realmente Argentina es un país con muchos emprendedores, pero todavía estamos a un paso largo de poder ser el país ideal para este tipo de actividades, no tan importantes para el desarrollo del país. Yo diría básicamente que hay dos aspectos importantes que tendríamos que tener en cuenta. Por un lado tenemos el aspecto cultural y por otro el rol del Estado. Si me permiten empezar por el tema del rol cultural, y sí, comparando de alguna manera con algunos otros países que han llevado un poco más adelante este tema del emprendedorismo, podríamos decir que hay mucha reticencia, mucho miedo a superar, a fracasar, como decía Walter, a no intentarlo y a no al hecho de no persistir en el tiempo. Es decir, muchos de los emprendedores terminan el segundo año de vida de su emprendimiento y no lo llevan adelante. Es decir, fracasan en el intento de llevarlo más allá del tiempo, lo cual es algo muy importante, persistir en el intento, ¿no? Otro tema también importante desde el punto de vista cultural es la cultura de lo que algunos llaman del parripollo. Si me permiten esta expresión, de alguna manera trata de graficar que muchos emprendedores tratan de imitarse a sí mismos las tendencias, las nuevas tendencias, como sucedió, por ejemplo, con las canchas de pádel en su momento, o los parripollos, que es el ejemplo clásico, ¿no? A veces este tipo de cosas hacen que la demanda se termine fundiendo, ¿no? Se presione por tanta oferta. Y eso, de alguna manera, hace que los emprendedores tiendan a fracasar en el tiempo. José, ¿te acuerdas cuando se dieron todos estos retiros anticipados a un montón de gente en empresas como bancos o como petroleras, y empezaron a hacer un emprendimiento sin tener a veces el asesoramiento correcto para eso? Así es, Walter. Y esto último que voy a mencionar, a lo que vos habías mencionado también al comienzo, el tema de la capacitación. Muchas veces los emprendedores no se capacitan debidamente,
Primero por empezar en el tema que van a tratar o en lo que se van a especializar. Y segundo, en lo básico, en lo elemental de un emprendimiento, de un negocio que es, por ejemplo, el plan de negocios. No vamos a hablar de un plan sumamente elaborado, sino que algo simplemente que dé las guías básicas para conocer cuáles van a ser los riesgos, cuáles son los desafíos que ese emprendimiento tiene, cuáles son las variables de control más importantes. Ese tipo de cosas a veces son tenidas muy poco en cuenta, y eso de alguna manera termina minando el éxito posible del emprendimiento. José, sí. No, podríamos decir entonces que Argentina, si bien tiene muchos emprendedores, todavía le falta un camino por andar. Así es, Sandra. Eso es en cuanto a lo que hablábamos de temas culturales. De alguna manera los especialistas, escuchaba también a un especialista en este tipo de actividades como Andy Freire, que mencionan estas barreras culturales que se pueden vencer, porque los argentinos tienen mucha plasticidad mental para poder superarlas, pero todavía nos está quedando un poco más de ejercicio en esta cuestión. Pero otro aspecto muy importante, que no es menor, y que quisiera ponerlo en relieve, es el rol del Estado. ¿En qué podemos hacer respecto a los emprendedores desde el Estado? ¿Qué se puede hacer? Bueno, hoy por hoy no tenemos una política de Estado que supere los distintos gobiernos. Hay algunos países que destinan, por ejemplo, un 1% de su presupuesto justamente para poder fomentar las actividades de emprendedorismo. Nosotros en Argentina tenemos algunas iniciativas, se han estado viendo algunas iniciativas en cuanto a lo que llaman Capital Semilla o el programa PAC Emprendedores, pero todavía no son del todo contundentes como para promover este aspecto desde el Estado, ¿no? Por otro lado, también hablamos de la burocracia. Ustedes saben que el Banco Mundial lleva adelante un estudio anualmente que se llama Doing Business, y en este estudio relevan cuán difícil es llevar adelante una empresa en los distintos países del mundo. Por ejemplo, en Chile se tardan más o menos unos 6 días en crear una sociedad anónima, una empresa. En Uruguay, 7 días. En Nueva Zelanda, que es uno de los extremos, 1 día. En Argentina se ha estimado aproximadamente 25 días o un poco más. ¿Qué es lo que significa este estudio? Relativamente nos pone un poco lejos del mundo ideal, del país ideal para llevar adelante o para arrancar con un emprendimiento, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que en el 2005 eran 30 días. Hemos mejorado un poco. Sería importante, José, dejar para otra oportunidad 2 cosas acá que nos quedan en el aire, pero vos sabés que los tiempos son escasos, que es el tema del ángel, que el que financia todos los emprendimientos, y el tema de las inscripciones societarias y la relación de la inscripción societaria con el mundo de la economía, que son del emprendedorismo, que son temas importantes, pero a lo mejor es conveniente charlarlo con más tranquilidad estos temas. Desde luego, Walter, desde luego. Simplemente traía a colación el informe del Banco Mundial, que de alguna manera muestra, quizás es un indicador de cómo estamos en Argentina en cuanto a país fértil para este tipo de emprendimientos. Yo no dejaría de mencionar también las trabas impositivas. Una empresa desde que se inscribe tiene que empezar a tributar distintos tipos de impuestos, llámese IVA, ingresos brutos y demás, y tampoco existe alguna suerte de exención para aquellos que se animan a llevar adelante un emprendimiento, salvo algunas cuestiones muy puntuales, ¿no? Yo diría que a esto deberíamos sumarle también el clima de confianza. A veces cuando se cambian las reglas de juego en forma permanente, se minan las posibilidades de un país para poder ser un gran país de emprendedores, ¿no? Creo que hay mucho por hacer todavía. Sí, realmente un tema muy interesante, José, lo vamos a dejar aquí y por supuesto te invitamos para el próximo sábado para poder continuar con puntualmente con esto que decía Walter, ¿no? Estos 2 temas que han quedado pendientes sobre emprendedores y las oportunidades que Argentina da o no a estas personas que se atreven, se animan y van hacia adelante. Muchas gracias, José. Muy buenos días. Igualmente para ustedes. Sandra, se nos ha ido el tiempo, el tema de capacidad. Te propongo que lo dejemos de lleno para
el sábado siguiente. Bueno, pero me gustaría, a mí me quedó picando en algo que vos decías, vamos a ver si podemos cerrar ya en estos últimos minutos que nos quedan, respecto de las capacidades. Después nos quedamos charlando con Walter fuera de micrófono, y tocó un tema que me interesó mucho y que tiene que ver con los menores de edad y esta posibilidad de decidir sobre sí mismos. Por ejemplo, te voy a decir 3 palabras nada más. A Los menores, ver. Bueno, a ver, dale. Los menores tienen una clasificación de 13 a 16, después de 16 a 18, ¿no es cierto? Y tenemos que mantenerlo los padres hasta los 25 si estudian. Pero los menores pueden tomar decisiones sobre su salud a partir de los 13. Y si es una cuestión invasiva, por ejemplo, una cirugía estética, de estas que están tan de moda en las chicas, para hacérselas, si el padre no está de acuerdo, el juez va a decidir sobre el interés superior de ese niño. Bien. Pero todo el tema de la registración, de la capacidad y todo, que es más largo, yo te diría que lo dejemos para el sábado que viene. Bueno, así entusiasmamos a la audiencia para que nos vuelvan, que nos esperen un poquito, 7 días nada más. Los invitamos para el próximo sábado a partir de las 10:30. Aquí a Walter Tom, nos reencontramos, Walter, muy buenos días, Sandra, un gusto como siempre estar con vos. Siempre, sí. Bueno, y Sandra Domínguez, quien les habla, les desea lo mejor y les decía que los espero a partir de las 10:30 el próximo sábado aquí en Empresa Creativa. Chao. Empresa Creativa, un programa de Red 101 que piensa en empresas de Mendoza. Sandra Domínguez y Walter Ton los sábados a partir de las 10:30.